Olimpianas. Hoy les voy a hablar de un libro que a mí me gustó muchísimo, ideal para la preadolescencia o la adolescencia, pero también para gente más grande, obviamente, porque está muy bien escrito. Se llama Demian, es este título de acá, Demian, de Hermann Hesse. Hermann Hesse es un pintor, escritor, poeta, que nació en 1877 y murió en 1962. Es alemán, pero se nacionalizó suizo más adelante. Escribió 50 libros, 200 tesis doctorales, más de 500 artículos, y en 1946 ganó el Premio Nobel de Literatura. Es importante entender que es descendiente de misioneros cristianos, tiene mucho que ver con el libro, y además que tuvo una vida bastante difícil con un intento de suicidio. Se casó con una mujer que tuvo un cuadro esquizofrénico fuerte y fue internada, y él tuvo muchos problemas psicológicos a raíz de esto también, y comenzó terapia con Lang, creo que se llama, que era un discípulo de Jung, creo que se pronuncia, y a partir de ahí entra dentro de lo que es el psicoanálisis y el mundo de los símbolos, del que después nace Demian. Demian es su primera novela publicada, se publicó en 1919, bajo el seudónimo de Sinclair. Recién a partir de la 9ª edición va a llevar su nombre, el nombre de Hermann Hesse. Gracias a un crítico literario que descubrió que era él en realidad. Creo que es un libro bastante filosófico y reivindica un montón la filosofía también. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría, sin dogmas, sin ataduras, pensando y aceptando nuestro fuero más interno. Pero todos son una proyección de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos en común nuestros orígenes, nuestras madres, todos procedemos del mismo abismo, pero cada uno tiende a su propia meta, como un intento de una proyección desde las profundidades. Podemos entendernos los unos a los otros, pero interpretar es algo que solo puede hacer cada uno consigo mismo. Hay que tener en cuenta que en 1919 estamos tras la Primera Guerra Mundial y se hace evidente el fracaso de los sistemas tanto políticos como religiosos. De acá derivan las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Me hace acordar un poquito a Crónicas Marcianas de Bradbury. Nada que ver también. Porque hay una parte del libro que Bradbury dice que nosotros, la gente, los seres humanos, siempre nos cuestionamos la vida, este tipo de cosas, para qué existimos, después o antes de grandes eventos traumáticos de guerras, por ejemplo. Pero cuando la vida es apacible, no nos preguntamos nada. Demian en realidad es la búsqueda de Sinclair, el protagonista, de sí mismo. Me pareció justificarme por la desconfianza que me inspiraban sus extraños pensamientos. En el fondo, no era más que miedo, porque Demian me hubiera exigido más que los padres, mucho más. Él hubiera intentado hacerme independiente, con estímulos y reprimiendas, con burlas e ironía. Sí, eso lo sé yo. Nada hay más molesto para el hombre que seguir el camino que le conduce a sí mismo. Y a lo largo del libro tiene personajes como Demian, que son sus maestros, que lo van llevando en esa aceptación y búsqueda de sí mismo, a través del subconsciente colectivo. Obviamente que Demian es el principal, digamos, en esto de ayudar a Sinclair en su búsqueda. Es casi como la otra parte de Sinclair, como un espejo, ¿cierto? Desde el comienzo del libro se habla de 2 mundos, y yo diría que 4 mundos que están ligados entre sí, 2 y 2. Por un lado, el oficial y divino, la luz, que está representado por su familia y por la religión, y por otro lado, lo demoníaco, lo oscuro, lo silenciado. Sin embargo, algo había en mí mismo que no estaba en orden, sino en franco desorden. Yo había vivido en un mundo claro y limpio, había sido una especie de Abel, y ahora me encontraba metido en el otro mundo. Había caído tan bajo, y sin embargo no tenía en el fondo tanta culpa. ¿Qué había sucedido? En ese momento me vino un recuerdo que casi me cortó la respiración. En aquella tarde aciaga que dio comienzo a mi actual desgracia, había ocurrido aquello mismo con mi padre. Durante un momento fue como si le hubiera desenmascarado y despreciado a él,
a su mundo y a su sabiduría. Sí, en aquel momento yo, que era Caín y llevaba una marca en la frente, pensé que esa marca no era una vergüenza, sino una distinción, y que yo era superior a mi padre, superior a los buenos y piadosos, precisamente por mi maldad y mi desgracia. Además también el mundo infantil y el mundo adulto. El mundo infantil está muy ligado al mundo de luz y el mundo adulto está muy ligado, entre comillas, al mundo, no sé si de la oscuridad, pero sí es un mundo que va y que viene entre la oscuridad y la luz. Y entre uno y otro mundo se sucede la muerte, ¿cierto? La muerte de la niñez, la muerte de la adolescencia. De hecho, el libro empieza con la muerte de la niñez y termina con la muerte de la adolescencia. Todos los hombres pasan por estas dificultades. Para el hombre medio es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias, el punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer, que es nuestro destino, solo en ese momento de su vida, en el que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona y de pronto sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Muchos se estrellan para siempre en ese escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Y además entre estos dos mundos, lo que une estos mundos, que lo termina descubriendo un poquito más adelante en el libro, habla de un dios que se llama Braxas. O sea, no tanto el dios católico, por ejemplo, que solo abarca lo bueno y para todo lo demás está el demonio, sino que es más un yin y un yang. Acepta y abarca tanto lo que él llama como de luz como lo oscuro. Y habla justamente que en encontrar a Braxas, en encontrar esta unión del oscuro con la luz, en transformar a todo en lo divino, allí se encuentra el destino de uno, allí uno se encuentra a sí mismo. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es en efecto una figura extraordinaria, pero no es lo que debe representar. Él es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental. De acuerdo, sin embargo, el mundo se compone de otras cosas, y estas se adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda una mitad del mundo. Se venera a Dios como padre de la vida, negando al mismo tiempo la vida sexual sobre la que se basa la vida misma, declarándola diabólica y pecaminosa. No tengo nada en contra de que se venere al Dios Jehová, en absoluto, pero opino que deberíamos santificar y venerar al mundo en su totalidad, no solo esa mitad oficial, separada artificialmente. Por lo tanto, deberíamos tener un culto al demonio junto al culto divino. Sería lo justo. O si no, habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida. También habla mucho de esto que yo creo que todos lo pensamos en algún momento en la adolescencia y obviamente todos nos creemos la minoría, que es el espíritu de la minoría, el espíritu libre, y el espíritu de la mayoría, que es el que sigue las modas, la oveja. El espíritu libre es el que lleva a la humanidad hacia lo nuevo, y el espíritu de la mayoría es lo que nos retiene en el pasado. Evita la responsabilidad refugiándose en la comodidad. ¡Alto!, exclamó violentamente Pistorius. Hay una gran diferencia entre llevar el mundo en sí mismo y saberlo. Un loco puede tener ideas que recuerden a Platón, y un pequeño devoto colegial del Instituto de Hermods puede recrear las profundas conexiones mitológicas que aparecen en los gnósticos o en Zoroastro. Pero él no lo sabe. Mientras no lo sepa, es como un árbol o una piedra, en el mejor de los casos como un animal. En el momento en que tenga la primera chispa de conciencia, se convertirá en un hombre. ¿No irá usted a creer que todos esos bípedos que andan por la calle son hombres, solo porque anden derechos y lleven a sus crías 9 meses dentro de sí? Muchos de ellos son peces u ovejas, gusanos o ángeles, otros son hormigas y otros abejas. En cada uno existen las posibilidades de ser hombre, pero solo cuando las vislumbra, cuando aprende a hacerlas conscientes, por lo menos en parte, estas posibilidades le pertenecen. Nosotros, los marcados, parecíamos con razón extraños, incluso locos y peligrosos. Habíamos despertado o estábamos despertando, y nuestro empeño estaba dirigido a una mayor conciencia.
mientras que el empeño y la búsqueda de los demás iba a subordinar cada vez con más fuerza sus opiniones, ideales y deberes, su vida y su felicidad a los del rebaño. También entre aquellos había empeño y fuerza y grandeza. Pero mientras nosotros, los marcados, creemos representar la voluntad de la naturaleza hacia lo nuevo, individual y futuro, los demás vivían en una voluntad de permanencia. Para ellos la humanidad, a la que querían con la misma fuerza que nosotros, era algo acabado que había que conservar y proteger. Para nosotros, en cambio, la humanidad era un futuro lejano hacia el que todos nos movíamos, cuya imagen nadie conocía, cuyas leyes no estaban escritas en ninguna parte. No lo voy a analizar ahora, pero la obra está llena de símbolos. Si encuentran algunos, me las pueden escribir allá abajo, así los compartimos. Por ejemplo, el tema de el otoño, la primavera, el verano. El más fácil de descubrir, obviamente, es cuando habla del dibujo, donde está el ave rompiendo el mundo y saliendo. Pero la misma novela te devela su secreto. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Y no se los voy a contar porque siempre hago eso de contar las claves de los libros y no hay que hacerlo. Vamos a ver si eso me dura mucho. Bueno, y en todo esto, ¿por qué si el personaje principal es Emile Sinclair, se llama Demian? Bueno, Demian es la clave del libro, es la clave del renacer de Sinclair. Que yo sigo dudando si no es como un espejo, o sea, él mismo desde otro lado. Demian es el maestro que empuja a Sinclair a ser él mismo, pero sin decirle cómo hacerlo, sino dejando que a través de su propia experiencia y algunas cosas que le va diciendo, que le tira al oído, llegue a eso, logrando que él se pregunte por sí mismo, como si fuera un psicólogo, ¿cierto? Te hace preguntas, te tira cosas y vos te quedas con un montón de ideas en la cabeza y te empezás a preguntar y a formar tu propia opinión, más allá de la opinión de tu maestro, más allá de la opinión de todos los demás. Formar tu propia opinión con lo que vos tenés adentro tuyo. Asustados que pero no se puede hacer todo lo que a uno le apetece. No se puede matar a un hombre porque a uno le resulta desagradable. Se acercó más a mí. En determinadas circunstancias se puede hasta eso, pero la mayoría de las veces se trata de un error. Yo no digo que usted haga lo que le pase por su mente, no, pero tampoco debe usted envenenar las ideas, reprimiéndolas y moralizando en torno a ellas, porque tienen su sentido. En vez de clavarse a sí mismo o a otro en una cruz, se puede beber vino de una copa con pensamientos elevados, pensando en el misterio del sacrificio. Se puede también, sin estas ceremonias, tratar los propios instintos, las llamadas tentaciones de la carne, con amor y respeto. Entonces nos descubren su sentido, porque todas tienen sentido. Cuando se le vuelva a ocurrir algo muy aberrante o pecaminoso, Sinclair, cuando desee de pronto matar a alguien o cometer no sé qué monstruosidad inconmensurable, piensa en un momento que es Abraxas, el que está fantaseando en su interior. El hombre a quien quiere matar nunca es fulano o mengano, seguramente es solo un disfraz. Cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que se encuentra en nosotros mismos. Lo que no está dentro de nosotros mismos no nos inquieta. Esto es muy muy cierto y escalofríos, ¿cierto? Porque es como que no hay que desechar nada, hay que agarrar y hay que preguntarse ¿por qué la odio? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué tengo ganas de hacerle esto? ¿Por qué quiero empujarlo? ¿Por qué? Porque en realidad, claro, es todo un reflejo. ¿Por qué nos molestan las cosas que nos molestan, cierto? Psicología pura. Tiene que ver con indagar, con mirar las emociones que tenemos y en vez de reaccionar a las emociones, pararnos, mirarlas, observarlas. ¿Cómo hago para disolverlo? La solidaridad, dijo Demian, es algo hermoso, pero lo que vemos florecer por ahí no es solidaridad. Volver a renacer del conocimiento del individuo por los individuos y durante algún tiempo transformar al mundo. Lo que hoy existe no es más que espíritu gregario. Los hombres se unen porque tienen miedo los unos de los otros. Los señores se asocian, los trabajadores se asocian, los sabios se asocian. ¿Y por qué tienen miedo? Solo se tiene miedo cuando se está en disensión consigo mismo. Tienen miedo porque nunca se han reconocido a sí mismos. Una sociedad de hombres que tiene miedo de lo desconocido que anida en ellos. Todos se percatan de que sus leyes de vida no funcionan ya, de que viven según los viejos códigos y que ni su religión ni su moral corresponden a lo que necesitamos. Durante 100 años y más, Europa no ha hecho más que estudiar y construir fábricas. Todos sabemos con exactitud cuántos gramos de pólvora se necesitan para matar a un hombre, pero no sabemos cómo se reza a Dios, no saben ni siquiera cómo se pasa un rato divertido. Hay muchos
arquetipos filosóficos, como el arquetipo del self, de sí mismo, el del viejo sabio, el arquetipo de la gran madre. Pero eso dejo que lo vayan descubriendo ustedes con su propio análisis. Demian es un libro que la verdad que me gustó muchísimo. En otra ocasión voy a analizar Bajo las ruedas, que me gustó más. Demian es bastante pesadito en símbolos para mi gusto, pero lo recomiendo. Gese siempre tiene una escritura increíble, la verdad, impoluta. Igual se nota la escalada entre Demian, Bajo las ruedas, Lobo estepario. Y está buenísimo también leer la biografía de Hermann Hesse para poder entender un poquito mejor. Terminé. Espero que les haya gustado, que lean el libro y que me cuenten qué tal les pareció, qué otras cosas descubrieron de este libro con tanta simbología adentro. Les mando un beso enorme. No olviden suscribirse allá abajo, o es para allá, creo que es para allá abajo. Y los veo en el próximo video.